¿Está? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido hasta acá. En primer lugar, también agradecer a la gente de FUCAC que nos cedió este espacio, esta posibilidad para venir a difundir y hablar una vez más aquí en Montevideo de esta propuesta, de este gran tour al rescate de nuestra identidad. Que es un libro que recopila historias de viajes básicamente hechos casi todos esos kilómetros en bicicleta a lo largo de todo el país y viajes que fueron realizados también entre 2013 y 2016, o sea que en distintas etapas, fuimos recorriendo los 19 departamentos del país. Y hoy la verdad que es un sueño. En realidad ya este libro fue publicado hace unos meses, pero con el sueño cumplido en realidad de no solo haber realizado estos viajes, sino también poder compartir estas experiencias de viaje a través de este libro. La idea surgió básicamente de un desafío personal, de querer salir a recorrer el país en bicicleta. Como ustedes podrán ver en las imágenes, ahí hay parte de esos recorridos. Allá por el 2012, con la intención de autopremiarme en realidad, de querer salir a recorrer el país después de graduarme en la facultad, después de años estudiando y recibirme de politólogo. Como en realidad la idea después la reformulé, porque si bien en el principio tenía intención de salir de cuestión de 1 o 2 meses sin parar por el país, el tema del trabajo y en ese momento también en lo académico, porque ya estaba empezando a estudiar una maestría en turismo, reformulé la propuesta porque me veía un poco impedido de tener esa flexibilidad de tantos días seguidos de viaje. Entonces la idea se reformuló en un proyecto que se hizo más lindo en realidad, porque se hizo un proyecto colectivo que se llama Uruguay Alternativo, que sigue siendo un proyecto abierto, sin fines de lucro, donde se fueron sumando amigos, pero también gente que fue conociendo la idea a través de redes sociales y demás. Y un proyecto que busca fomentar una forma de viaje diferente, una forma de turismo alternativo, ligada básicamente con un vínculo amigable con el medio ambiente, con las comunidades que la rodean, ¿no? Ese es básicamente el objetivo de este proyecto, que entonces se propuso como primer gran acción realizar este gran tour a lo largo de varios años, como les decía, y recopilando en definitiva a través de no solo de las propias vivencias del viaje, sino también de los personajes o de las historias que íbamos encontrando a lo largo de la ruta, difundir un poco de todos esos lugares que en muchos casos los propios uruguayos desconocemos, ¿no? Entonces la idea era, salir a recorrer el Uruguay, pero salir a visitar esos lugares que generalmente no se encuentran en las guías de turismo o en los libros de viaje, ¿no? Era como salir a descubrir o a redescubrir ese Uruguay, en muchos casos un Uruguay profundo que realmente los uruguayos en gran medida desconocemos, ¿no? Y traer a hacer difundir esos lugares, ¿no? A través de testimonios de locales, a través de personajes, como les decía, en algunos casos de artistas o gente relacionada a la literatura y demás. A través de esas historias, esos personajes, contar un poco de esos lugares, ¿verdad? Y la verdad que en ese sentido estamos satisfechos de lo que hoy está en ese libro, porque en cierta medida refleja un montón de historias y de pueblos y lugares que muchos de nosotros y muchos de los que han leído el libro desconocían, ¿no? Entonces, el libro es como una invitación, más allá de fomentar esta forma de viaje y demás, es una invitación también a descubrir y a redescubrir nuestro país, ¿no? Que muchas veces nosotros creo que desconocemos y que muchas veces uno, cuando piensa en las vacaciones o en salir de viaje, lo primero que apela es buscar algún paquete en el exterior, en el Caribe y demás, que por supuesto están buenísimos, pero dejamos de lado como eso, ¿no? De salir a conocer lo nuestro, ¿no? Lo que es propio de nuestro país y que desconocemos. Y que a veces ni siquiera está a tantos kilómetros donde uno vive, ¿no? Entonces como es un poco eso de tratar de pinchar al propio uruguayo a salir a
a descubrir su país, ¿no? Cuando hablamos de esta forma de viaje, también de esta forma de turismo alternativo, bueno, no es que nosotros creemos que sea mejor que la forma de turismo convencional, ni mucho menos. Simplemente es una forma de viaje diferente a la que nosotros, bueno, queremos difundir, ¿no? Y esta forma de viaje tiene que ver más con eso de un espíritu de aventura en cuanto a dejarse llevar más por la ruta, no buscar tanto el confort, sino conocer más desde la esencia misma de los lugares a través de sus habitantes o a través de sus historias y demás. Y bueno, y también como eso de ir más, ¿no? Es como el espíritu de viaje ese es como más de ir a la esencia mismo del lugar, ¿no? No preocuparse por donde uno va a alojarse, donde uno va a comer, sino más que nada dejar ligado la espontaneidad esa de que la ruta lo lleve a uno. Y en definitiva eso fue un poco también lo que a nosotros nos pasó a lo largo de estos 5 años de viaje, ¿no? Como dejarnos llevar por la ruta nos permitió vivir experiencias realmente memorables, que más adelante voy a contar alguna de ellas, porque en realidad también hablan de ese habitante también, sobre todo el Uruguay profundo, que todavía se mantiene, que ojalá nunca se pierda, ¿no? De esa solidaridad tan natural, eso de abrir la puerta o de no negarle a nadie un vaso de agua, esas cuestiones que hablan de una solidaridad del Uruguay profundo, el Uruguay rural que todavía permanece, ¿no? Este libro también habla del rescate de identidad, porque bueno, en realidad en varios aspectos. Por un lado, porque bueno, hoy hay un fenómeno relacionado con la globalización que tiene que ver con la homogeneización cultural, donde bueno, todo tiende a ser una misma cosa y demás. Y bueno, y en realidad el Uruguay, si bien es un país chico en territorio, tiene realmente una diversidad cultural que es mucho más allá de ese dilema que a veces los propios uruguayos hacemos equivocadamente, que es hablar de Montevideo y el interior, ¿no? El interior son 18 realidades y aún hacia adentro de lo que son esos 18 departamentos hay distintas realidades dentro de un propio departamento. En ese sentido, por ejemplo, pongo ejemplos, no es lo mismo cuando uno va a un lugar con la frontera con Brasil, donde además se habla el portuñol y demás, y hay otras tradiciones, otras costumbres, que lo que uno puede ver en la frontera con el litoral argentino, por ejemplo, ¿no? Es como que hay pequeñas cuestiones que hacen a esa diversidad y que, bueno, que en definitiva también la idea del rescate de esa identidad va por mostrar esa diversidad que tenemos en el Uruguay, ¿no? Por otro lado, y bueno, aquí está mi viejo presente, también está Gonzalito, otro amigo, veteranos de larga trayectoria trabajando con las familias rurales, con las familias del campo, eso lo saben mucho mejor que yo, pero también hay una necesidad de un rescate de todo lo que tiene que ver con ese Uruguay profundo, ¿no? Con esa memoria rural de nuestro país, ¿no? Hoy en realidad hay un número que a mí en lo personal me preocupa y a los que estamos en el colectivo también, que es que solamente un 5% de la población vive en el medio rural, ¿no? En un país donde el 80 y pico por ciento es zona rural, solamente un 5% vive en el medio rural. Y esto es producto también, en gran medida, por la elección de un modelo productivo que ha expulsado a las familias del campo también y del medio rural, ¿no? Y así cuando se va una familia al medio rural, no solo hay un problema en cuanto a la sostenibilidad ambiental y social y económica del lugar, sino también lo cultural, ¿no? Porque donde antes uno veía a un gaucho o un tambero ordeñando una vaca, hoy se ven árboles o se ven monocultivos como la soja y demás. Entonces, en ese sentido hay como una necesidad y un acto de militancia de fomentar estas historias, ¿no? Ese paisaje rural también que esperemos y deseamos y soñamos con que nunca se pierda, pero también hay una necesidad de salir a contar esas historias y a salir a contar lo que es ese paisaje rural, porque todavía hay muchos uruguayos que no la conocen y si uno no conoce, ignora también lo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos también de un rescate de identidad, sobre todo con esto que decíamos del Uruguay más profundo, el Uruguay más rural, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo en estas presentaciones que tiene que ver con un poco toda esta idea, ¿no? de redescubrir en nuestro país, de redescubrir esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país.
que tiene que ver con lo del Día del Patrimonio, ¿no? Una propuesta maravillosa. Todos los que están acá participaron alguna vez en actividades del Día del Patrimonio. Bueno, calculo que sí, y ya veo que varios me dicen que sí, pero bueno. A veces el uruguayo somos, me incluyo también, somos un poco, poco vagonetas, ¿no? En ese sentido, porque como que esperamos el Día del Patrimonio para salir a recorrer los museos que hay en nuestras ciudades, las plazas públicas, los lugares históricos que hay en nuestros lugares, ¿no? Cuando en realidad todo el tiempo estamos pasando, ya sea por ir a trabajar o por ir a distintas actividades cotidianas, pasamos por los lugares y de repente no prestamos la atención que estaría bueno prestar para poder empezar a conocer más de nuestros propios lugares, ¿no? Entonces, por eso siempre pongo el ejemplo, como que el Día del Patrimonio todos estamos incentivados a salir y a recorrer, saturamos los museos, saturamos los lugares, cuando en realidad a veces son lugares que uno los tiene a la vuelta de la esquina y a veces por no tener eso de despertar ese interés o ese bichito de decir, bueno, voy a ir a ver qué pasa con este museo que está acá a la vuelta de mi casa, nos estamos perdiendo de conocer parte de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como este libro también es una invitación a decir, bueno, miren que tenemos lugares, tenemos historias, tenemos personajes, un montón de cuestiones que hacen a nuestra identidad, a nuestro patrimonio, que las tenemos ahí cerquita de donde uno vive y bueno, que está bueno salir a descubrirlas, ¿no? Cuando hablamos de esto también, la importancia de las identidades locales, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con esto que decía, ¿no? Que hay como una diversidad cultural que a veces desconocemos capaz, ¿no? No le prestamos atención. Pero las identidades locales existen, o sea, en cada lugar tiene una esencia por su historia, por sus personajes, o por distintas riquezas que pueda tener. Y en definitiva es lo que lo hace diferente también de otros lugares, ¿no? Y cuando hablamos de turismo, hay procesos que atentan contra eso, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo también, hay un término muy técnico que se habla en turismo y bueno, también cuando se habla de arquitectura, que es la gentrificación, ¿no? Que es ese proceso, como el caso de Colonia, ¿no? El barrio histórico, donde esos habitantes que eran originarios de un lugar se ven expulsados en pro de que, bueno, llega gente con más poder económico y empiezan a adueñarse de una zona, ¿no? Es el caso del barrio histórico de Colonia, donde hoy uno va y realmente es una maravilla de lugar como atractivo turístico y demás, pero donde lamentablemente, y yo lo he hablado con gente que históricamente vivía y que ya no del barrio histórico, se ha ido perdiendo eso, ¿no? Que la gente misma es la que hace la identidad de un lugar y hoy hay mucha gastronomía, hay muchos comerciantes argentinos o de otros lugares que en realidad no tienen un vínculo histórico de identidad con el lugar, más que el vínculo comercial de la explotación turística, ¿no? Entonces, sí, las preguntas en realidad van para después, pero hacela ahora igual, porque después se graba, por eso te decía. Sí, los 19 departamentos, sí. Bueno, una buena pregunta. Ahora lo voy a contar porque va ligado también a anécdotas de cosas que nos pasaron. Pero quería terminar esta idea, ¿no? La importancia de eso de que cada comunidad, en definitiva, es la que hace a la identidad de un lugar también, ¿no? Y bueno, y hay que tener en cuenta eso porque cuando se pierde la población que nació en un lugar, es lo mismo que lo que hablábamos con el tema el Uruguay rural, se va perdiendo esa identidad que hace diferente un lugar, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar algunos ejemplos antes de pasar a la pregunta del señor y contar algunas anécdotas. Yo hoy tengo la suerte, en realidad, de trabajar en turismo también, ¿no? Y bueno, muchas de estas experiencias que en realidad hice a lo largo de este Gran Tour con el colectivo que integramos, muchos de los que forman parte del colectivo también trabajan en turismo o directa o indirectamente en este rubro. Me sirvió para volcar hoy en mi trabajo hoy en la Dirección de Turismo de Paysandú, pero bueno, en volcar un poco este conocimiento de todo este Gran Tour en desarrollar propuestas, proyectos con las comunidades locales, sobre todo de pueblos del interior de Paysandú, que bueno, donde nunca en realidad el concepto de turismo fue algo realmente adaptado. Y más allá del concepto de turismo, donde estamos trabajando en proyectos que hacen a la identidad del lugar, ¿no? Hay un montón de
de recursos del Estado para eso, hay fondos de OPP, hay fondos de distintos ministerios y demás, y a través de la presentación de proyectos en conjunto con las comunidades hemos empezado a trabajar en el fortalecimiento de la identidad local. Hablo del caso, por ejemplo, de un pueblo que se llama Lorenzo Geires, a través de la estación Queguay, que bueno, hoy estamos trabajando con una marca en realidad que creamos, que es la estación más linda del país. Hablo de pueblos como Piñera Beizo, seguramente son pueblos que aquí, si alguno escuchó alguna vez, puede haber sido de una forma muy limitada o capaz que nunca los escuchó. Pero bueno, son pueblitos donde estamos trabajando con ese vínculo entre identidad y turismo, ¿no? Generando proyectos donde está participando la comunidad y donde estratégicamente se piensa en tratar de hacer que el turismo sea al menos una herramienta complementaria para el desarrollo de las comunidades. Les cuento un ejemplo chiquito que en definitiva tiene que ver un poco con todo esto que planteamos con el Gran Tour y demás, ¿no? Hace 2 años, en Semana de Turismo, que es una de las semanas donde hay más movimiento turístico en Paysandú, por la Semana de la Cerveza, este pueblo, Estación Queguay, que de hecho yo lo conocí en el Gran Tour, nunca había escuchado hablar de ese pueblo, yo fui como rol de dirección de turismo en ese caso, a reunirme con la alcaldesa y con gente del pueblo, ¿no? Para proponerles realizar salidas, excursiones de ómnibus hacia la estación Queguay, ¿no? Desde Paysandú, con turistas, visitantes. Y la primera reacción que tuvo la alcaldesa en ese momento, que hasta el día de hoy lo recordamos y nos reímos juntos, me miró con cara de asombro como diciendo que yo estaba loco, ¿no? Porque me lo dijo además, ¿no? Pero vos estás loco, ¿quién va a venir a la estación, ¿no? Como una cosa como diciendo... Bueno, la cuestión es que en esa misma semana de turismo nosotros llevamos 2 ómnibus llenos de turistas, la gente quedó enloquecida con la estación, sacando fotos, compartiendo en redes sociales, hablando de la estación. Y a su vez, la comunidad local se enganchó con la idea. Entonces ya el primer viaje solamente fue la gente y sacó fotos y estuvo en la estación, le hicimos un recorrido guiado y demás. El segundo viaje ya aparecieron las veteranas del pueblo a vender pastelitos, a vender refrescos, torta frita, entonces como que se enganchó. Y eso dio paso después a la elaboración de un proyecto. El mismo año nos presentamos a un fondo llamado Cosas de Pueblo de OPP y empezamos a trabajar en torno a la estación Queguay, ¿no? Con la idea de posicionar la estación Queguay como un atractivo turístico dentro de esa ruta termal que propone Paysandú con Salto, ¿no? Y lo bueno de eso es que creo que es la clave de todo, ¿no? Es la participación de la gente. O sea, porque uno puede tener la idea, puede ir y volcarla. Y muchas veces yo he visto que pasa, nos pasó con experiencia del Gran Tour, me pasa ahora también desde mi trabajo en turismo, que a veces cuando uno va de afuera al lugar y les comenta de lo lindo de un lugar o de una historia o algo, es como que ellos empiezan a abrir los ojos, ¿no? Y pasó en este caso con la estación Queguay, ¿no? Gente que en realidad veían algo como algo normal, la estación de tren. Hoy ellos empiezan a ver que hay gente que va de otro lugar para visitar esa estación, que además pasa el tren, es de las pocas estaciones de trenes en Paysandú con movimiento, porque se transporta piedra caliza en las plantas de ANCAP, y es una de las que tiene más transporte de carga, por supuesto, del Uruguay. Pero bueno, eso como que pasó mucho en el Gran Tour y hoy me pasa, ¿no? Como que tiene que venir alguien de afuera a contarle lo lindo que es un lugar o algo, y como que ahí se hace como un clic y bueno, y pueden pasar cosas lindas como las que están pasando hoy en Queguay, ¿no? Hoy si ustedes lo buscan en internet, la estación más linda del país, lo primero que le va a salir en los resultados de Google es algo de la estación Queguay de Lorenzo Geires. Pero sobre todas las cosas, más allá de eso, hoy lo lindo es que hoy precisamente hasta ahora se está presentando un libro con historias del Queguay que surgió por parte de este proyecto al cual les hago referencia, en Paysandú. Entonces a lo que voy es, si no hay presencia de la comunidad, si no hay interés de la comunidad, evidentemente no, es muy difícil desarrollar proyectos, ¿no? Pero bueno, hoy por suerte está pasando y creo que en gran medida tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno redescubre lugares y bueno, y también en este caso mío, que desde la gestión pública, tratar de hacer como ser facilitador o por lo menos impulsor de proyectos que claramente se van a forjar con los distintos actores de la comunidad, ¿no? También hemos hecho otros proyectos, generamos un circuito con este colectivo Uruguay Alternativo durante el Día del Patrimonio el año pasado en el barrio Malvin, donde participaron más de 100 personas, donde además se involucró a gente del barrio que ellos mismos empezaron a hacer relatos
de anécdotas o de lugares bueno, que ellos o sea, fueron testigos directos de ver o de tener vivencias en esos lugares. Entonces creo que hay como un espíritu, ¿no? Bueno, que está bueno que se pueda despertar entre nosotros, los propios uruguayos, y que creo que hacen bien a nosotros como comunidad también, ¿no? Eso de sentir orgullo por el lugar donde vivimos, pero que también tenemos que conocerlo para cuidarlo, ¿no? Es como una mezcla de cuestiones ahí bueno, que hacen a eso. Volviendo un poquito más al libro y ahí yendo ya a algunas preguntas, básicamente nosotros nos movíamos en bicicleta, con carpa, y en realidad lo que decía al principio, nos dejábamos llevar por la ruta, básicamente, ¿no? Salvo algunos lugares donde sabíamos que había algún conocido dispuesto a abrirnos las puertas, nos dejábamos llevar por la ruta, y la verdad vivimos experiencias inolvidables, nos pegamos algún julepe que otro también con una tormenta que está contado en el libro, que nos agarró en enero, pleno enero, allá por la ruta 7, a 25 kilómetros de Melo. Nos agarró una tormenta impresionante, de tormenta eléctrica, viento, agua. Y lo más gracioso de todo es que todo ese día en la mañana éramos dos compañeros que están en la foto conmigo ahí en la tapa y yo. Estaba de moda, todos conocen a Lucas Hugo, ¿no? Bueno, cantante de cumbia del interior. Bueno, ese verano era como el boom, Lucas Hugo. Entonces yo venía jorobando con él, cantando en la ruta una canción de llueve, lluvia, llueve, y le cambiaba la letra, y yo bromeando decía que nos iba a caer un rayo y no sé cuánto, porque se venía una tormenta. Bueno, al final empezaron a caer los rayos y ahí se terminó el chiste, ¿no? Pero lo lindo de eso es que la historia terminó con nosotros llegando a una estancia donde nos atendió el peón ahí, que cuidador de la estancia, nos dejó entrar a una cocina de esas bien de campo como la de antes. Terminamos haciendo un fogón, durmiendo ahí, nos quedamos hasta 2 noches ahí compartiendo la famosa churrascada de campo también. Y nos pasaron cosas como esas, varias, pero que yo hacía referencia al principio, ¿no? Que hablan también de esa solidaridad tan naturalizada que hay en el interior, ¿no? Que ojalá nunca se pierda, también es un deseo que tenemos, pero bueno, historias de esas varias. Nos pasó también de dormir también en un galpón, en un gallinero, allá por Vergara, cerca de la planta de Samán, que hay en Vergara, a la vera de las vías férreas, en un galpón durmiendo sobre unos cueros de vaca y bueno, y unos lanares también. La verdad que nos pasaron cosas bárbaras, pero las disfrutamos porque realmente creo que en eso está el espíritu de aventura que plantea esta forma de viaje también, ¿no? Yo sé que hay gente que obviamente, a todos, en cierta medida nos gusta también el confort y descansar, ¿no? Pero bueno, esto específicamente es una forma de turismo, o una forma de viajar que apela un poco más a eso de dejarse llevar y vivir lo que la ruta le va dejando a uno. Y bueno, sin pensar en eso también del reloj, sin pensar en eso de llegar a un lugar porque sí, sino bueno, ver qué pasaba. En muchos casos acampamos en el medio del campo o a la vera de la ruta, y la verdad que vivimos experiencias únicas, porque además esos momentos de fogón también son momentos de encuentro donde uno, más allá de compartir con alguien que cuando está compartiendo la ruta, también son momentos para el reencuentro espiritual de uno mismo, ¿no? Donde uno como que se olvida de toda esa locura en la que vivimos todos los días, ¿no? En la diaria, y se reencuentra, ¿no? Y como que ayuda también a uno, bueno, a refrescar incluso sus propios pensamientos y bueno, y su espíritu. Entonces, en ese sentido, creo que, vuelvo a reiterar, no es una cosa de decir estoy en contra del turismo convencional, ni mucho menos. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos turistas convencionales que nos gusta, no sé, ir a una playa y tener el trago frío y demás. Pero a lo que voy es que está bueno también tener en determinados momentos, capaz que no es agarrar la bicicleta y llevar una carpa, pero sí dejarse llevar capaz por la ruta, capaz que a pocos kilómetros donde vivimos, acá nomás en Montevideo, si uno va al Montevideo rural, como nosotros lo hicimos también, se va a encontrar con lugares o con historias de gente que vive del Montevideo rural, con las que uno va a aprender. Si uno no va a lo loco con el reloj, está bueno dejarse llevar por esas historias y conocer, ¿no? Porque creo que en ese diálogo fraterno que se da con
con las personas de cada lugar cuando uno llega, creo que se da un aprendizaje también que yo hasta el día de hoy lo reitero. La universidad me dio un montón de cosas, me dio herramientas, metodologías de trabajo y demás, pero la verdad que el viaje y específicamente este Gran Tour, la verdad que me dio un montón de herramientas para... Porque cuando uno conoce también otras realidades, es como que abre su espíritu y su mente también. En ese sentido creo que esta forma de espíritu, esta forma de viaje, tiene mucho para dar. Así que bueno, yo creo que la voy dejando medio por acá. En realidad estaría buenísimo, que es la modalidad que venimos haciendo en las presentaciones también, compartir con ustedes si alguno quiere presentarse y bueno, no solo preguntar, sino también compartir alguna experiencia de viaje o alguna reflexión. Bueno, este es el momento. Así que bueno, muchas gracias por venir, quedo a las órdenes para preguntas y agradezco una vez más a la gente de FUCAC por la invitación.